Hola, soy Laura Ferrer Varela y esto es Sobran los motivos. Soy Carolina Coscarelli y esto es Sobran los motivos. Laura, gracias por venir. En realidad a un lugar público, un espacio público, todo. Sí. Por eso van a escuchar de todo. Es sábado a la tarde, acá hay tambores, hay gente que viene a pasar una linda tarde, chicos, jugando a la pelota. Está muy lindo la tarde para estar acá afuera, sí. Exactamente. Muy bueno. Bueno, y para hablar un poco de tu historia también, Laura, que bueno, en lo personal te conozco, te decía antes de empezar, desde hace muchos años de ser movilera, de hacerte notas, porque hace mucho que estás dentro de COAD y siendo docente universitaria, pero tenés otra historia anterior realmente fuerte, ¿eh? No sé por dónde querés empezar. Por donde vos quieras empezar. Yo no tengo problema, sí tengo una historia muy larga de militancia, de distintos tipos de militancia, desde la secundaria. O sea, ¿a qué escuela fuiste? Al normal número 1 fui. Igual que el mío. Por eso quise que lo nombres. Bueno. Y viste, los normalistas somos así. Por supuesto, nosotros nos seguimos reuniendo. Exacto. Todas las normales, promoción 74, seguimos estando todas juntas. Eso te dio algo de lenguas vivas, porque sé que 3, 4 idiomas, ¿sabes? Sí, eso es lenguas vivas. Ahí estudié francés. Francés igual que yo. Y cuando me sortearon francés, la directora de ese momento le dijo a mi mamá que fue para cambiarme al inglés. Dice, no, Ada, le dice, que estudie francés, porque inglés va a estudiar seguro. Tenía razón, es verdad. El francés es un idioma hermoso, pero que no es tan usual como el inglés. No, y nosotros sí lo utilizamos mucho en la profesión que yo tengo. En ingeniería hay muchas cosas que se desarrollan en francés también. Y perdón, ¿y en normal ya tenías algo de militancia, me decías? Sí, yo vengo de una familia militante, mi papá fue militante, del peronismo de otras épocas, digamos. Y bueno, uno empieza a defender determinados derechos. Y yo en el 73 tenía 15 años, y bueno, no había más nada que salir a militar y estar en un gobierno popular de lo que significó la llegada de Cámpora, toda la transformación. Es más, muchas veces yo cuento algunas de las cosas que los chicos ni los creen, porque nosotros hicimos una campaña de vacunación en ese momento, se erradicó la viruela, y entonces pasaban por las escuelas buscando gente que fuera a vacunar. Vacunabas con alfileres, digamos, porque esa era la forma en que se vacunaba la viruela. Y fue el primer país en erradicar la viruela en el mundo. En el 74 quedó erradicada del mundo. ¡Qué bárbaro! Y la hicimos junto con los militares. La hicimos junto con los colimbas. Íbamos a los barrios, a distintos lugares, con soldados. Unir por algo bueno, digamos. Sí, uno dice la verdad. Parece mentira que después, 2 años después, había que ver qué es lo que pasaba, ¿no? Claro, porque también debiste haber estado en lo que fue la incipiente y muy fuerte pugna por el boleto estudiantil, digo, ¿no? En un momento en donde era difícil. Bueno, en ese año nosotros estábamos en una escuela con muy pocos militantes, teníamos un cuerpo de delegados, no teníamos centro de estudiantes, empezamos a trabajar por eso y había una coordinadora regional de centros de estudiantes, eso ya en el 74, bueno, en el 73 fueron las tomas de los colegios y también esas otras, ¿por qué se tomaban los colegios? Si bien el normal lo tomó el profesorado y no las chicas del secundario. ¿Qué era Olga Cosetini, el profesorado? No, en ese momento era el profesorado del Normal 1, ahora es el Olga Cosetini. Y bueno, él se tomaba para poder usar pantalones, para que nos dejaran ir sin vincha, para los chicos para no usar corbata, no ir con traje, para tener una promoción con 6 en vez de con 7, bueno, un montón de cosas y bueno, estaba el medio boleto, la institucionalidad de los centros de estudiantes, del cuerpo de delegados, de un montón de otras cosas que tenían que ver con la participación de los estudiantes, los planes de estudios, muchas otras cosas que empezamos a trabajar en ese momento. Una etapa muy corta de democracia, una primavera muy cortita,
porque yo ya en el 75 entré a la universidad, en la educación Misión Ivanišević, una cosa que empezaba a transformarse con algún intento de restricción al ingreso a la universidad, una cosa que se llamó tríptico, que teníamos que rendir historia, geografía y castellano para entrar a la universidad. Nos opusimos, no lo rendimos, bueno, pero en otras universidades sí se rindió. En otras universidades del país ya había represión, había un montón de cosas que jugaban en contra de lo que sería en ese momento la militancia estudiantil, la militancia política, y que después pasaron muchos de esos compañeros a estar desaparecidos o presos. ¿Como vos? Sí, yo estuve presa, sí, yo... De hecho, digamos, querellante, ¿no? De la causa FESED, de la causa... Guerrieri. Que es, claro, la ex FESED, la Guerrieri, que además fue o es la más importante, digamos, a nivel de querellantes, a nivel de responsables. Sí, a nivel de Rosario es la más importante, sí, en cantidad de gente que está imputada, de testigos querellantes, de gente desaparecida. Y a nivel del interior también es una de las más importantes que tenemos. Que te tuvo lamentablemente como protagonista. ¿Te molesta, te duele recordar ese momento en donde te secuestran tu espacio vivido? 2 años fue que 2 años y un mes estuve, sí. Estuve desde el 11 de agosto del 77 al 14 de septiembre del 79. Y bueno, uno vive muchas cosas en esos lugares, digamos, vive instancias de dolor, pero también vive instancias de compañerismo, o sea, instancias de apoyo, y es lo que tenemos en conjunto muchas de las compañeras que vivimos en ese lugar, y hoy nos seguimos sosteniendo una a otra para trabajar y poder exponer y poder hacer las declaraciones. ¿Te preguntabas por qué, Laura? ¿Por qué estoy acá? No. ¿Cuál era ¿Se hacían preguntas, digo? En realidad no. Las preguntas sí, todo depende del apoyo que vos tuvieras. O sea, yo tuve en mi familia mucho apoyo, por un lado, tanto, por ejemplo, cuando me llevaron a Devoto, porque estuve un año en Devoto también. Mi mamá y mi papá iban todos los martes y todos los viernes, que eran días de visita, iban a visitarme. Cosa que no tenían la posibilidad de esa muchas otras compañeras, porque no tenían la posibilidad económica tampoco los padres de hacerlo. Y otras compañeras porque tampoco le habían quedado a los padres, o tenían a todo el mundo preso también, o estaban desaparecidos. Y bueno, ese apoyo sirvió para que uno saliera para adelante. Y también el apoyo interno, es lo que yo te decía. ¿Por qué este método? ¿Por qué esta gente? ¿Por qué todo? Digo, el contexto, o no había tiempo para eso. No, sí, tiempo, tenías todo el tiempo del mundo, pero no tenías nada para hacer, no te dejaban hacer nada. Es más, nosotros hacíamos de todo, leíamos, estudiábamos, hacíamos gimnasia, hacíamos un montón de cosas, pero estaba prohibido. Y si te agarraban, te reprimían más todavía. Pero el tema es que el tema de preguntarse el porqué de la situación que vivió nuestro país. Porque si vos sos militante, lo ves desde ese lugar, no el individual de por qué te pasó a vos, sino por qué nos pasó, o por qué hay 30.000 desaparecidos, o por qué hubo tantos presos, 10.000 presos, o por qué hubo muertos, o por qué cada uno de esas cosas. Pero no el individual, la lucha grupal, ¿por qué me tocó a mí? Digamos. Claro. El por qué me tocó a mí, bueno, le podría haber tocado al que tenías al lado y en un montón de cosas. Tal vez estaban preparados, ¿no? Para una instancia de choque. Mira, te voy a decir algo. Yo siempre pensé, cuando me detuvieron, si salía del servicio de informaciones me iba de este país. Porque decía que era una mierda todo el país, perdón. Pero era una situación muy dura la del servicio de informaciones, lo que vos veías, lo que vos vivías, lo que pasaba en cada instante, a cómo sometían a los familiares. Sí, las torturas, concretamente también. Sí. Uno no llega a tomar dimensión de eso. Sí, pero es más, es el tema humano en un montón de cosas. Qué sé yo, mientras yo eso lo declaré, mientras estuve ahí, se hizo una cena donde hicieron participar a muchos de los detenidos, la hizo FESED como triunfo frente a la guerrilla, entre comillas. Y bueno, y ahí había gente que tenía 60 años que le habían detenido
junto con el hijo, con el padre, y había una nena de 3 años y medio también detenida con nosotros. O sea, había un montón de cosas que vos decías, ¿cómo salís de todo eso? Lo peor del ser humano. Exactamente. En cambio después, a medida que fui, cuando pasé al Alcaidía o después cuando fui a Devoto, había un montón de otras cosas que tenía que ver con la solidaridad. O sea, ahí nadie iba a quedar afuera de la... o sea, no quedaba ninguna compañera sola. O sea, toda iba a ser apoyada. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, si una estaba enferma, entre todas se les compraban los remedios. Si una necesitaba, las que fumaban y no podían dejar de fumar por la situación en que estabas, se priorizaba comprar los cigarrillos para que tuvieran cigarrillos, la leche. Compañerismo. Claro, había un tema de solidaridad. Es más, uno hablaba de nosotras y cuando había delegada por piso, y entonces iban a hablar con los carceleros, que se les decía bicha, decía, porque nosotras necesitamos, usted necesita, decía, nosotras, insistían las compañeras, bueno, así la que era delegada. Bueno, y toda una situación que te lleva a que somos muchos, que no es una cosa individual. Y a pensar de manera colectiva, claro. ¿Y qué pasó entonces de ese país de mierda cuando saliste? Cuando salí, yo salí el 14 de septiembre y el 19 estaba estudiando. El 19 de septiembre ya había pedido porque estaba todavía, no tenía el sobreseimiento definitivo ni la absolución en las causas. Fui a pedir a tribunales una nota, la llevé a la facultad y me senté al lado de mis compañeros a estudiar ingeniería. O sea, una pequeña diferencia, ¿no?, con los años anteriores, pero... No, además vos ya no eras la misma, sin duda. Uno no es el mismo y aparte uno tiene que callar determinadas cosas. Es más, me pasaba... hay una anécdota que tengo. Yo tenía una compañera que estudiaba conmigo, tomábamos el colectivo juntas, salíamos de la Siberia y ella seguía después, yo me bajaba en Urquiza y Mitre y ella seguía por Urquiza hasta Oroño. Y en el trayecto no hablábamos nada más que de moda. Cuando ya empezó a llegar el 81, el 82 y todo, empezamos a hablar de un montón de otras cosas y a conocer qué es lo que pasaba, digamos. Bueno, y empezamos a organizarnos también, porque trataron de poner el arancel, se eliminó el arancel, no aceptamos las chequeras, las quemamos, bueno, un montón de cosas que empezamos a organizar. Lejos, digo, de irte, tomaste más fuerza y te involucraste cada vez más en el ámbito universitario, desde todos los lugares posibles, digamos. Sí, mientras estuve como estudiante, estuve militando a nivel estudiantil. Y cuando estaba por recibirme ya en el año 83, entro como auxiliar de segunda a una de las cátedras, que es donde estoy actualmente, en el departamento de hidráulica, y a partir del 84, principios del 84, empezamos a trabajar la organización de la asociación gremial. Yo era un auxiliar de segunda, era estudiante, había profesores, había otros docentes. Sí, incipiente docente. Sí, todavía. Exactamente. Bueno, pero empezar a trabajar desde ese lugar. Viene el 86, estaba totalmente involucrada, trabajando en COAD, con ADU y en distintos lugares Y así tomé una etapa de mi vida ahí al principio, de COAD, donde la COAD significa Coordinadora de Asociaciones Docentes, porque todo el mundo dice, ¿y esas siglas a qué responden? Bueno, porque en ese momento nosotros éramos asociaciones de bases en cada una de las distintas facultades. Pero la CONADU, que era la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, pretendió entrar en CETERA. Y para entrar en CETERA tenía que ser de segundo grado. Y si ella tenía que ser de segundo grado, nosotros teníamos que ser de primero. Claro. Entonces en el 90 los transformamos. Yo después ahí empiezo a trabajar de otras cosas. No gremialmente, sino más académicamente, en el consejo, fui directora del departamento, tuve chicos, exacto, todas esas cosas, viste, te vas llevando. Pareja, una familia también. Exactamente, ¿no? Que uno lo tiene que formar. Que además los dos nada que ver uno con el otro lo que eligieron de carreras, digo, una... de mis hijos. Sí, uno psicólogo. Sí. No, uno estudia psicología. Estudia. Y el otro está por ver qué hace. El que estudia psicología está entre cuarto y quinto, está viene adelantando. Pero fue el Politécnico también. Mira, porque vos tuviste la formación más humanística, digamos, y después estudiaste ingeniería
O sea, Yo hice una carrera- físico-matemático en el normal. Ah, bueno, bueno, está bien. Yo Dentro de la humanística elegiste desde la los 15, terminación. 14 años sabía que iba a seguir ingeniería. Antes decía que iba a ser arquitecta, bueno, pero me di cuenta que era la diferencia y me fui a ingeniería.